Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Conexión Cantabria, este espacio que tenemos aquí en Cantabria Televisión y donde los martes vamos a abordar la actualidad regional, pero también trayendo toda la información de los municipios del Arco de la Bahía. Hoy contamos con Javier Puente, número 1 al Senado por el Partido Popular. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches, Alfonso. Muchas gracias. Un placer este primer día que estés con nosotros. Oye, el placer es mío, cuando queráis. Y sobre todo la campaña, pre-campaña ahora, pues recorriéndote Cantabria de principio a fin, de punta a punta. Pues sí, bueno, es lo que toca, pero bueno, tampoco es algo diferente a lo que hacemos en el día a día. La verdad es que desde el Senado he estado 5 meses, una legislatura un poco diferente a otras, ¿no?, que os vamos a contar. Pero la verdad que en esos 5 meses pues sí que hemos estado visitando continuamente municipios porque el Senado tiene una mayor representación territorial. Así como cuando estuve en el Congreso es una labor mucho más legislativa, en el Senado sí que estamos más a pie de calle, puerta con puerta. Y bueno, sí que es cierto que ahora pues eso es más intenso, ¿no? Y hacemos 3, 4 o 5 actos diarios. Entonces, bueno. Y luego atender a medios, ir a tertulias, entrevistas, vamos, Bueno, ahí se suele decir que sarna con gusto no pica. Yo reconozco que me encanta estar con gente, me encanta estar aquí debatiendo y me encanta estar pues cuando tienes todas las charlas con compañeros y demás. Es algo que me gusta y la verdad es que estoy encantado. Y por ahora mi mujer lo lleva bien, que es muy importante, que la familia al final es lo primero, vamos. Luego vamos a hablar un poco más de ello, pero otras elecciones cansan. No, bueno, porque son otras elecciones, otra campaña, más lo que habrás tenido que trabajar también sí, en las autonómicas por el partido, ¿no? Pero bueno, ese es lo que toca, ¿no? O sea, al final, pues estoy seguro que la mayoría de la gente, o la inmensa mayoría de la gente que nos está escuchando, pues también se levanta a las 7 de la mañana, o algunos a las 6, otros tendrán turnos de noche para sacar a su familia adelante. Esto de la política es algo que elegimos, yo como digo, es algo que me gusta y nadie te obliga, o sea que perfectamente podrías volver a la empresa. Entonces, al final tienes que dedicarle tus horas, tienes que comunicar el mensaje, en mi caso, pues el mensaje del proyecto del Partido Popular, que es el que considero que es el mejor para nuestro país y para el futuro, pues en este caso, tanto nuestro como de mis hijos o de mis padres pensionistas, y en eso es en lo que estamos, y esto es pues un acto más en el cual estoy encantado de estar aquí con vosotros. Y no podía pues faltar en este estreno Alfonso de la Movenaite, consultor de mercados, buen amigo mío y que también va a acompañar a todos los televidentes una vez al mes con ese reporte económico donde vamos a estar pues analizando y contando la actualidad económica. Alfonso, sí, un placer. Gracias, igualmente. Y sí, somos amigos y hacemos cosas y vamos a hacer una vez al mes el reporte económico donde vamos a contar la situación conforme se vayan desarrollando los acontecimientos. Ahora nos encontramos en un periodo, ya llevamos 9 meses, 3 trimestres, en un proceso de desaceleración que puede ser acusado conforme tengamos los próximos datos de la EPA. Los próximos datos de la EPA van a ser importantísimos, no solamente en lo que se suele prestar atención la mayoría de las personas, que es en el número de parados, que evidentemente es para prestar atención, pero si no, la EPA es un documento que conviene expurgarlo en condiciones, sobre todo porque vienen, y yo me fijaría en un dato concreto, que son las tasas de actividad. Es decir, cuánta gente comprendida entre los 16 y los 65 años, es decir, la edad oficial de trabajo, puedes trabajar más de los 65, pero bueno, nos entendemos todos, cuánta gente está ocupada. En España el verdadero problema que existe es el paro. No solamente el paro, es mucho más que ingresar dinero, es muchísimo más que solamente ingresar dinero, aunque se vive con dinero, pero la ausencia del trabajo es lo que impide desarrollar proyectos de vida y sobre todo y por encima de todo tener la dignidad de ganarte la vida con tu esfuerzo. Bien, en España las tasas de actividad son muy bajas, y hasta 8 puntos porcentuales con respecto a la media de la Unión Europea y algunos países del este que, en fin, cuyas economías no son ejemplares en nada, pero desafortunadamente, tanto en hombres como en mujeres, las tasas de actividad de Cantabria son incluso inferiores a los de la media nacional. Ahí nos vendrá a determinar estos 3 trimestres si se convierte en un cuarto trimestre problemático.
Y la situación de Cantabria, a pesar de los lavados de imagen que algún medio amigo le hace al gobierno con pretensiones de no sé qué, porque no lo cree nadie, o no lo cree nadie que tenga la suficiente información para ser más exactos, está situado en una constante y continua deriva mucho mayor que la media nacional, no solamente en el paro, sino los datos del índice de producción industrial de hace escasas 3 semanas son absolutamente aterradores, Y luego hay otro elemento, y ya acabo, y perdón por la extensión, que hay que tener muy en cuenta. Hay dos subsectores en Cantabria, como son el turismo y el comercio, que vienen a significar, en números redondos hablo, el 23% del PIB de Cantabria. Pero es que son dos subsectores con un escasísimo valor añadido. Es que es escasísimo valor añadido el que producen. Esto no son tecnologías ni industria, es de escaso valor añadido. Y a partir de ahí, a ver cómo se reconstruye. Y también tener en mente todos que aquí no va a volver a instalarse ni Solvay, ni Esniace, ni La General, ni Nueva Montaña Quijano. No, que eso se ha finalizado. El modelo, no el modelo, que no quiero decir el modelo, por donde van las tendencias de las nuevas actividades económicas y empresariales son por otros lados. Y ya, y esto de verdad que lo prometo de verdad porque siempre cojo camino y no acabo, tenemos que empezar a desagregar. Lo que pasa que hay que hacerlo de acuerdo con la Unión Europea y el Eurostat para tener datos homologables. Lo mismo que se desagregó el sector secundario en industria y en construcción, porque cada uno tenía personalidad propia para poder determinar lo que había, el sector servicios tiene que desagregarse, ese sector terciario, en un cuaternario y en un quinario como pocos, porque ahí están mezclados en un totum revolutum, un amaquero en la playa del Angre, que es donde es el señor Puente, un amaquero en la playa del Angre y un investigador científico, y un ingeniero de software, que es lo que es este caballero, un ingeniero de telecomunicaciones y un conductor de autobuses. Y es muy distinto todo. Y no pueden estar en sector terciario y a correr toda esa información, porque la falta de información de calidad, es decir, la desagregada específica, conduce a cometer errores. Pero bueno. La semana que viene, el próximo martes a las 8:30 de la noche, estaremos con ese reporte económico y tendremos más tiempo para expandirnos y analizar toda esa actualidad económica. Y lo que hacemos eres un gran experto, ¿eh? El próximo martes es ponernos en una situación general sin ir a casos concretos, si te parece. Pues hacemos así. Alfonso. José Luis López, director del diario digital Cantabria Directa. Bienvenido. Muchas gracias, Alfonso. Buenas noches. No puedes faltar tú tampoco en este estreno. Bueno, vas a estar con nosotros casi todos los martes. Cuando tú quieras, cuando queráis. Vamos a analizar toda esta actualidad de Cantabria. Y también me acompaña Lidia Alegría, secretaria general de Podemos en Santander. Buenas. Muchas gracias por invitarme a este estreno. Y nada, sobre todo un auténtico placer que estés aquí con nosotros. Poco a poco Podemos en Santander va recuperando, va cogiendo músculo, va recuperando gente que se fue y sobre todo que las aguas están calmadas en el partido y que eso es beneficioso. Sí, claro, ahora mismo estamos en periodos electorales que siempre son de mucho ajetreo, que parece que esto nunca acaba, llevamos prácticamente todo el año electoral. Y sí que se nota un montón el apoyo de la gente y que la gente realmente que ahora mismo está en Podemos, se les nota mucho las ganas de estar trabajando y de sacar el proyecto adelante en Cantabria. Que de hecho tenéis en Podemos Cantabria, Unidas Podemos, este próximo viernes en la nave que late un gran acto que va a estar Victoria Rosell. Sí, la jueza de Victoria Rosell, está Sofía Castañón, que es nuestra responsable de igualdad, está Mato, que estuvo concejal en Madrid. Tenemos una serie de personas potentes que nos van a hablar un poquito de todo esto y sobre todo la presencia de Victoria Rosell, que fue la jueza esta que intentaron inhabilitar y que finalmente ganó. Pues dicho esto, y ya que hemos presentado a todos los tertulianos de hoy, vamos a hablar de uno de los temas principales por el que tenemos que arrancar, que es el tema de la situación en Cataluña. Visita de Pablo Casado la jornada de ayer, visita de Pedro Sánchez, también nos ha dejado declaraciones Miguel Ángel Revilla sobre la situación, que las vamos a analizar, y sobre todo yo quiero criticar un poco la impunidad por la que
con la que pues se trata a las CDR, que ayer de hecho a pues furgonetas de los Mossos pues les llenaron de pintura. Esta noche les toca pues ir con Fari y hacer pompas de jabón. Un poco, Javier, lo que se está viendo en Cataluña es muy grave, pero sobre todo también hay que decir que lo más grave ya ha pasado la pasada semana, y ayer estuvo el líder del Partido Popular, Pablo Casado, en Cataluña, que no le dejaron entrar a la jefatura. Pues sí, la verdad es que lo que estamos viendo en Cataluña pues es un problema, y de cara a comenzar y relacionándolo con lo que decía o con lo que es experto Alfonso en economía, es un problema que nos afecta a todos. Todo lo que estamos viendo pues impide que se desarrolle con normalidad los trabajos y que unas personas vayan a trabajar, pero luego aparte también el tema de las inversiones, ¿no? Que una empresa que esté mirando en invertir, una empresa china o una empresa mexicana o de Estados Unidos, por viendo la situación de cómo está en España, pues al final no se plantea invertir aquí, ¿no? Entonces yo creo que es un verdadero problema en ese sentido. Y luego la situación que estamos viviendo allí, pues a modo de resumen, me parece tremendo, ¿no? El que no se dejase entrar a Pablo Casado. Y veo a Pedro Sánchez pues bastante desnortado de cara a tomar las riendas de la situación, ¿no? Al final no deja de ser el presidente en funciones, pero bueno, es el presidente y es el que tiene que tomar ahí las riendas de la situación. Decía Torra que no le atendían la llamada, es que... 4 veces van ya, creo. Ya, pero es que... Yo el otro día, cuando vi las imágenes de que no le coge el teléfono a Torra a Sánchez, pensaba que era un programa de estos de humor, pero luego lo tuve que ver para creerlo. Ya, pero me sorprende que después de todo lo que ha ido pasando de tantos días, que no hayan hablado. Es que la situación requiere o bien que el uno coja el coche y se vaya a Madrid, o que el que esté en Madrid coge el coche y se vaya a Cataluña y dice, oye, vamos a sentarnos, vamos a conversar y vamos a, por lo menos, Torra cumple la Constitución. Lo que no puede ser es que estés liderando tú las manifestaciones. En algunos casos estaba liderando las manifestaciones el presidente de la comunidad, ¿no? Lo cual me parece tremendo directamente, el que te esté saltando la legislación, y el que tiene que ser persona responsable o uno de los responsables de mantener allí la calma, pues que esté al final echando leña a fuego. Luego vemos 280 agentes pues que han sido atacados o que tienen pues heridas, uno de ellos muy grave, que está en una situación bastante crítica. Y que no se haga nada para solucionar ese tema, ¿no? Y pues tendremos que juntarte con el resto de fuerzas y tomar unas soluciones. Yo no digo que yo tengo la solución ahora, y mucho menos a corto plazo, porque esto pues viene de atrás, pero por lo menos sí que, lógicamente, tomar alguna decisión, no dejarlo pasar a ver hasta dónde. Alfonso, también se podría haber evitado toda esta ola de violencia que hemos vivido, y también esta situación tan tensa, porque también hay que recordar que Torrent en el Parlamento asume riesgos penales a la jornada de hoy tras pactar con Junts per Cat, RC y la CUP una resolución a favor del derecho de autodeterminación, ¿no? Siguen desafiando al Estado. Que desafían al Estado no tiene la más mínima duda. Quien se aparta de la legalidad en democracia, yo hay leyes con las que me encuentro muy en desacuerdo. Yo me encuentro muy en desacuerdo con la muy fascista Ley de Seguridad Ciudadana que probablemente uno de los ministros más estúpidos de la historia de España, Jorge Fernández, puso en marcha, y en donde los ciudadanos nos hemos convertido en rehenes, en donde tenemos que demostrar nuestra inocencia. Es terrible, porque además no cumple los fines absolutos que fueron de la debida y adecuada protección a los servicios de seguridad para que cumplan su función. Hay no sé cuántos en un proceso judicial que vaya a saber usted cómo acaba, con sucesos ocurridos en la frontera con Marruecos. Esa es la protección, no que en una manifestación o que no le dijiste no sé qué al que te paró para poner una multa sirva para el lío ese que te tienes que ir luego a los tribunales. Pero bueno, es que no tengo muchas ganas de meterme ahí, porque me produce una gran ira que este ministro, al único ministro del Interior que han grabado. Es que, bueno, en fin, no se puede, la violencia se va a producir si quien está dispuesto a realizarla la va a realizar. Lo que cabe pensar, el modelo de violencia que es, porque no es lo mismo la violencia de Herri Batasuna
que los trabajadores de Astander cabreados, por supuesto, es que a ver si Esto es diferenciamos... terrorismo callejero, lo que ha pasado. A ver si diferenciamos lo que pasó en un sitio y en otro, y por lo tanto la respuesta tiene que ser proporcional y muy profesional a lo que ocurre. Aquí el verdadero problema es que son compicolegas los que se encuentran en el gobierno de Cataluña con los líderes de los que están montando el lío callejero. Y a partir de ahí se hace todo mucho más difícil. De todas maneras, el problema viene arrastrado y no es nuevo. Yo creo que el comportamiento de Soraya Sáez de Santamaría, y hablo de la vicepresidenta, puesto que el presidente del gobierno la señaló a ella como máxima responsable de lograr acuerdos, no logró ni acuerdos ni se impuso su voluntad. Es decir, no logró nada, porque las cosas han ido increciendo. Y luego, con posterioridad, Pedro Sánchez no ha ido arreglando nada. Sería absurdo pretender que esto es exclusivamente, o pensar que esto es exclusivamente un problema de algarabía callejera. Esto tiene unas raíces mucho más profundas que están en función de la dejación del Estado que ha desaparecido de Cataluña. Digo del Estado, de la Administración Central de España, que ha desaparecido de Cataluña. Claro, ante esta situación, generaciones y generaciones, en el menor de los casos, orientadas, no digo educadas, orientadas al desprecio o la visión como el enemigo del resto de los españoles, y el España nos roba, como si un tío que está haciendo peonadas de la aceituna en Jaén le robase algo, que tiene bemoles la cosa también, pues entonces va produciendo este tipo de actitudes. Y todo ello lleva consecuencias no solamente políticas, sino económicas muy serias, en donde los principales afectados son evidentemente los propios catalanes. No le veo solución a medio plazo, ni siquiera a medio plazo, a corto en absoluto, ni siquiera a medio plazo, pero sí manifiesto clara y abiertamente que el imperio de la ley en una democracia es absolutamente para todos. A mí no me gusta ser oprimido por el Estado ni que me esquilme impuestos, pero no se me ocurre ir a darles patadas en la espinilla al gobierno ni dejar de pagar impuestos. Seguiré protestando en el desierto, por supuesto, diciendo que el Estado me oprime. Y José Luis, ¿cómo ves toda esta situación? ¿Estás de acuerdo con lo que ha planteado Javier, también lo que ha planteado Alfonso? ¿Se podría haber evitado esta situación, esta oleada de violencia? También, ¿cómo ves la actuación del gobierno de España, de Pedro Sánchez, que estuvo ayer allí, del ministro Marlaska, con esas críticas que ha recibido, que se fue de cena en una de las noches más críticas? Pues yo lo que creo es que a falta de 18 días para las elecciones generales se nos han juntado dos cosas importantes. Dentro de 18 días hay que votar, eso por un lado, y eso nos ha ocasionado tener enfrente una bomba de relojería. Es decir, viéndolo desde un plano cenital, el problema de Cataluña es un problema que está en Cataluña, que lleva prácticamente 10 años sin gobernarse nada más que con el objetivo de una parte de los catalanes, que son menos del 50%, que es la independencia. Creo que un presidente de la Generalitat tiene que estar gobernando para el 100% de los catalanes, pero llevamos más de 10 años, y esto conecto con lo que ha comentado anteriormente Alfonso, gobernando prácticamente con un objetivo, que es la independencia. Yo creo que desde el año 2007, desde el año 2008, pero sobre todo desde 2012, con Soraya Sáez de Santamaría, con el gobierno de Mariano Rajoy, con esa reforma del Estatut, que no se llevó a cabo, a partir de entonces se ha llevado con un sino, que es la independencia. ¿Qué ocurre? Que nos hemos juntado con unas elecciones generales en las cuales, pues claro, el tema del problema de Cataluña lo tenemos ahí encima. Gabriel Rufián ya avisó, ha probado su propia medicina también. Ya avisó, sí. Le han llamado Tracharnego, que es lo peor que le pueden llamar a un independentista catalán. Pero si hablamos de charnegos, la mayoría de los independentistas catalanes son charnegos. A un independentista catalán, una persona que emigrando de fuera de Cataluña no habla catalán, procedente, porque los familiares de Gabriel Rufián
proceden de Jaén, etcétera. Pero la gran muchísimos catalanes y muchísimos... Sí, efectivamente. Lo peor que le pueden llamar a un independentista catalán es Charnego, sí. ¿no? Entonces enlazaba directamente con que Gabriel Rufián, él ya dijo en el proceso de investidura de Pedro Sánchez que él no podía votar en noviembre lo que se le pidió en junio o julio. Es que era imposible. Y es que eso no es viable. ¿Qué ocurre? Que se nos ha juntado ahora tanto el Partido Popular, evidentemente Vox, como algunos otros partidos políticos, pues se están juntando el problema catalán. Pero es que el problema catalán ya existía. Claro, y se está utilizando. Pero el único partido que le va a afectar, si hablamos en clave electoral, realmente a quien le va a afectar directamente la situación del tema catalán y la gestión de este problema catalán que ha nacido, que ha explotado todo ya tras la sentencia que conocimos la semana pasada, quien lo va a notar es el Partido Socialista, porque el Partido Socialista convocó elecciones con el objetivo de crecer, y ya en el momento que el Partido Socialista ya, aunque pierda un escaño, ya es una derrota para Pedro Sánchez. Un presidente del gobierno no se puede poner al teléfono ante ese elemento, por no denominarle de otra forma. Es un elemento, una persona que no está condenando la violencia, que no está siendo solidario con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No puede ponerse al teléfono. Es que la forma de negociar sería que él se acercara a la Moncloa si le llama al presidente del gobierno, que sería un gesto. Y supongo que el Líder de Alegría vas a discrepar mucho con lo que se ha dicho en esta mesa. Mayoritariamente con muchas cosas, sí, porque yo creo que lo que podemos sacar principalmente son dos conclusiones. Una, que la sentencia del Procés, que al fin y al cabo es la culminación de una judicialización de un problema político, no ha sido la solución. No ha sido solución a un problema que no es de ayer, ni un problema que ha nacido el 1 de octubre de 2017. Es un problema que viene desde décadas al que no se ha dado solución. Y la otra conclusión es que a día de hoy estamos mucho más lejos de una reconciliación en Cataluña. O sea, yo creo que lo único positivo que podemos sacar de aquí es un manual básico for dummies, o sea, para tontos, de cómo no gestionar una crisis política. Por otro lado, yo creo que los pirómanos no son los que están en la calle quemando los contenedores. Los pirómanos son los responsables políticos, tanto los que tienen responsabilidad en la Generalitat como los del Estado español. Tanto Pedro Sánchez, Torra, pero también otros, sobre todo Rivera, Abascal, Casado y, por supuesto, Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez, como bien se ha dicho aquí, en eso está de acuerdo, pues no está actuando correctamente. O sea, como ya se ha dicho, estamos en periodo electoral y ahora mismo Pedro Sánchez lo que está teniendo es una actitud electoralista. Entre esas actitudes entra el no coger el teléfono al presidente Torra. ¿Por qué? O sea, por encima de todo, dejando de lado las afinidades personales y demás, sois los máximos responsables de dos órganos institucionales. No puedes no coger el teléfono, y más ante un problema político como ese, y más cuando lo que son la policía y los Mossos están trabajando conjuntamente, se están poniendo de acuerdo, se están coordinando. ¿Por qué no pueden los máximos responsables de los gobiernos ponerse a dialogar? Pues es algo que no se entiende, y bueno, no hay que olvidar que esto lo inició el Partido Popular, lo que está pasando a día de hoy, este ambiente de crispación con el 155, porque al final lo que esto ha provocado no es ninguna solución, lo que ha provocado es una gran crispación entre las personas en la calle, porque no hay que olvidar que al fin y al cabo, aunque no haya una mayoría independentista, y por lo tanto no puede ir a más porque no la hay, pero sí hay una gran sensibilidad de ello. Por lo tanto, la solución no puede ser judicializar los problemas. La solución tiene que ser el diálogo. Y bueno, y en Podemos yo creo que siempre hemos apelado a esa responsabilidad, ¿no? A la responsabilidad y a la altura de miras de todos los responsables políticos, ya sean responsables de gobiernos, y así también otros actores políticos que no la están teniendo ninguna. Pues vamos a hacer un parón y continuamos.